último priista antes de la llegada del PAN, porque todavía después llega Peña Nieto. Un señor llamado Ernesto Zedillo Ponce de León, tristemente egresado del Instituto Politécnico Nacional, economista. Miren, a mí me bastaría este punto para llamar a cuentas a este señor, el Fobaproa. No olviden eso, Fobaproa, al que después le cambiaron el nombre IPAB, que fue un mecanismo escandaloso inventado por este señor y sus asesores, sus cómplices y sus secuaces para convertir deuda privada en deuda pública. Pero no que me prestaron 50 pesos, 1,000 pesos, no. Mexicanas y mexicanos, no olvidemos 1.8 billones de pesos, 1.8 millones de pesos a precios actuales del 2020. El 10% del Producto Interno Bruto de México. De ese nivel la deuda, que todavía no terminamos de pagar. Ya llevamos 20 años pagando esa deuda. 20 años. Y todavía faltan por pagar 900,000 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos. Hemos pagado ya muchísimo más de lo que era la deuda. 3 veces el gasto en educación pública en 2019. Todavía el año pasado y también este año se tuvieron que presupuestar 43,000 millones de pesos para pagar esa deuda que nadie sabe por qué la tenemos que pagar, que está asociada a los bancos, que están cobrando bancos extranjeros. 43,000 millones de pesos nos cuesta el Fobaproa. Eso supera al presupuesto anual de la UNAM, la principal universidad de México. Eso supera el presupuesto de mi estado, el estado de Querétaro, que tiene un presupuesto de 43,000 millones de pesos. No son cacahuates, es un dineral. Y este señor debería ser llamado a cuentas por ese manejo desastroso. Pero hay otro detalle. Este señor privatizó los ferrocarriles, entregó concesiones por 50 años a cada una de las empresas privadas. Una de las cuestiones más perversas del neoliberalismo es extralimitarse en sus sexenios. Zedillo fue elegido para el periodo 1994-2000, pero dejó concesiones por 50 años. Ferrocarriles Nacionales de México cerraron en 1999. El señor entrega concesiones a Union Pacific o subsidiarias a quien le había dado una concesión en 1997 para operar el ferrocarril Pacífico Norte, que después se quedó en manos de Union Pacific. Esta es una de las cosas que se debería de investigar. Desde el poder entrego el ferrocarril del Pacífico a Union Pacific y después Union Pacific me contrata como empleado, como si los expresidentes de México no tuvieran suficiente dinero para vivir. Es el mismo caso de Felipe Calderón y de Georgina Kessel, que hoy trabajan o trabajaron en un tiempo para la empresa española Iberdrola. Disque de asesores. Es inútil que hoy critiquen el Tren Maya, es inútil que hoy critiquen la construcción de la refinería de Dos Bocas, que hagan un escándalo por las emisiones de CO2, que además México no es de los principales emisores de CO2, porque apenas emite el 1.8% mundial, son otros los países que han generado el problema, pero curiosamente no dijeron nada cuando Ernesto Zedillo desaparece los ferrocarriles de pasajeros. En Europa, los que han tenido posibilidad de viajar a Europa, ver películas, televisión,
noticieros, podemos ver que los europeos se mueven en tren. Y no, Europa no son las grandes planicies de Holanda, Dinamarca. Tienen zonas montañosas, Italia, Francia, la misma Alemania, no se diga Noruega, Suecia. No tienen terrenos fáciles para la construcción de ferrocarriles, o no siempre es así. Bueno, pues los ferrocarriles contaminan menos que una bola de camiones. Tan solo pensemos cuántos pasajeros puede transportar un vagón de ferrocarril y cuántos pasajeros puede transportar un autobús. El moverse en ferrocarril limita las emisiones de carbono, saca una serie, miles de autobuses de las carreteras. Eso lo quitó el señor Zedillo y entregó los ferrocarriles junto con Salinas de Gortari a extranjeros. Pero además este señor debería de investigarse por las masacres de Aguas Blancas en 1995, 17 muertos en Guerrero, por la masacre del Charco en junio de 1998, también en el estado de Guerrero, y por la vergonzosa masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que dio la vuelta al mundo, donde fueron asesinados 45 tzotziles por el grupo paramilitar Máscara Roja. Nunca se investigó. Nunca supimos nada. Y creemos que los mexicanos, que el señor Zedillo debería de ser llamado a cuentas precisamente por estas masacres. ¿Qué fue lo que hizo y qué fue lo que no se hizo en el periodo en el que él fue presidente? ¿Qué tuvo que ver él con estas masacres? Bueno, y una última cosa con Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo permitió el llamado Pemex Gate, donde más de 1,000 millones de pesos de Pemex fueron desviados a la campaña del candidato del PRI, que de final de cuentas perdió, Francisco Labastida Ochoa. Ligado en este Pemex Gate, el señor Carlos Romero Deschamps, líder eterno hasta que llegó el gobierno de la 4T, eterno dirigente del sindicato de Pemex, corrupto. El tomar dinero público para campañas electorales, eso lo permitió el señor Ernesto Zedillo. Y después vienen a pontificar sobre la cuestión de wow, el neoliberalismo es lo máximo, va a llevar beneficios, y los beneficios nunca se dieron.